día vamos a hablar de un tema bien interesante. Bueno, no sé si tan interesante, porque es un tema que hoy día no nos gusta mucho escuchar de eso. Y tiene que ver con un tema, ¿cierto?, que hoy día, ¿cierto?, hay que decirlo despacio, no muy fuerte, porque si no herimos los corazones de las personas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y yo quiero invitarlo a ustedes, antes que partamos hablando del tema, a mirar lo que nos dice acerca de este tema la palabra de Dios. Y quiero invitarle a que vayamos a 1 de Juan, capítulo 1. Vamos a partir, versículo 5. Vamos a leer en adelante. Dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios anunciamos, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Seguimos? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno viene pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Miren, cuando hablamos acerca de esto, y vamos a comenzar quiero construir varias ideas acerca de esto, pero hoy día vamos a hablar de 3 ideas que son fundamentales, que tienen que ver con una comunión amorosa. Una comunión, ¿cierto?, verdadera, una comunión sincera, ¿cierto?, donde ojalá nada estorbe a nuestra comunión con Dios. Mire, un hombre que no está en paz con Dios, o una mujer que no está en paz con Dios, difícilmente podrá estar en paz con todo lo que está a su alrededor. Además, debemos reconocer, ¿cierto?, y debemos reconocer en el sentido, ¿cierto?, que nosotros somos pecadores y que por lo tanto, como pecadores, ¿cierto?, como pecadores, nosotros, probablemente cada uno de nosotros tiene algún pecado oculto que no ha confesado. Vamos a ver de qué se trata esto, un poco más profundo. Aquellos pecados que están guardados en lo más profundo de cada uno de nosotros. Por eso les dije que era un tema medio complicado, porque vamos a hablar, ¿cierto?, de 3 ideas que yo quiero que usted y yo desarrollemos, que tiene que ver con la convicción de pecado, que tiene que ver, ¿cierto?, con la confesión de pecado, y que tiene que ver, ¿cierto?, con la conquista del pecado. Porque hoy día, sin duda, cuando nosotros hablamos acerca del pecado, y lo digo con convicción, ¿cierto?, y lo digo pensando en lo que realmente esto significa, y vamos a hablar un poco más adelante de esto, ¿cierto?, de este tema que es el pecado, porque hoy día el único pecado
que existe es hablar acerca del pecado. Porque la gente cuando habla hoy día, porque esta generación moderna o esta generación contemporánea, ¿cierto? Cuando se habla del pecado, no quiere que se nombre o que se use la palabra pecado porque suena muy fuerte. Y dice, no, hablemos de errores, hablemos de equivocaciones, me equivoqué, cometí un error, tratando, ¿cierto?, de liviandar un poco lo que significa este concepto de pecado. Pero cuando nosotros miramos la Biblia, tenemos que decir que Jesucristo no murió por nuestros errores, no murió por nuestras equivocaciones. Jesucristo murió por nuestros pecados. Y debemos decirlo, como diríamos un buen chileno, con todas sus letras. Pecado. Cristo murió por nuestro pecado. Por lo tanto, cada uno de nosotros también, cuando hablamos del pecado, y quiero que usted pueda pensar en el texto que acabamos de leer de Primera de Juan, cuando hablamos del pecado decimos que todos nosotros somos pecadores. Pero ¿sabe? Siempre cuando hablamos nosotros los creyentes de esto, parece que hubiese un sesgo de decir, pero yo igual soy santo. Y sin duda que a veces nos sentimos mejores que otros, cuando a veces en nuestro corazón o en nuestra vida hay cosas que están guardadas y que no la hemos confesado ni la hemos reconocido delante de Dios. En la experiencia como pastor, ustedes me ven joven, pero soy joven todavía. 25 años, casi 26 como pastor. En estos 26 años he visto cantar gente adelante. No quiero ofender a nadie, pero que nadie se sienta mal. Pero he visto cantar gente adelante. He visto gente tocar aquí adelante. He visto gente predicar acá adelante. He visto mucha gente enseñar en una clase. Y sabe, con tremendos pecados ocultos en su corazón. Sin confesarlo incluso, porque vamos a ver cuán terrible puede ser el pecado en nuestra vida cuando no somos capaces de confesarlo. Y no, como dije, no quiero hacer sentir a nadie mal, porque nadie debe sentirse mal, porque la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Y que tenemos un serio problema con el pecado. Un serio problema con el pecado. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que tomar convicción de ello, que es la primera idea que quiero que usted pueda entender, que nosotros somos verdaderamente pecadores. Juan quiere hacernos entender esa idea, ¿ya? Quiere hacernos entender esa idea. Cuenta la historia de un muchacho, ¿cierto?, que va a una ferretería y este muchacho pide el teléfono prestado y llama a un colegio y dice, ¿cierto?, mientras llamaba, ¿cierto?, al colegio, le dice al ferretero, señor, ¿usted me puede prestar el teléfono para hacer una llamada? Y el ferretero gentilmente le presta el teléfono, él llama al colegio y pide hablar, ¿cierto?, con el director y dice, señor, usted por casualidad no necesitará una persona que pueda barrer o limpiar el lugar allá. Y el director responde y dice, no necesitamos a nadie, ya tenemos una persona. Pero a lo mejor, no sé, esa persona necesita que le ayude y a lo mejor necesita contratar una segunda persona para que pueda esa persona y el colegio pueda estar más limpio y esa persona pueda hacer un mejor trabajo. El director le dice, no, ya le dije que tenemos esa persona y esa persona hace un muy buen trabajo. El muchacho dice, bueno, gracias de todas maneras, y vuelve. El ferretero, ¿cierto?, que escuchaba la conversación, le dice a este muchacho,
mira hombre, quédate tranquilo, ya vas a encontrar un buen trabajo. Y él dice, no, si yo tengo trabajo. Y aún más, yo tengo ese trabajo. El ferretero dice, pero ¿y por qué llamaste? No, solamente porque yo quería evaluar cuán bien estoy haciendo mi trabajo. Y necesitaba escucharlo. Una de las cosas que nosotros necesitamos cuando hablamos del pecado, sin duda, es que necesitamos hacer una evaluación. Debemos evaluar nuestro trabajo como creyentes. Debemos evaluar nuestra vida como creyentes. Cómo estamos en relación a ello. Porque debemos tomar la convicción de que cada uno de nosotros somos pecadores. Porque quiero decir que un serio problema de los creyentes es creerse santurrón, creernos santos. Sin duda que en la gracia poderosa del Señor Jesucristo tenemos esa santidad, pero nosotros seguimos siendo pecadores. Cuando tomamos esta convicción de pecado, también tenemos que tomarla, ¿cierto?, de una manera muy particular, ¿ya? Como dijimos, hay una generación, y eso no nos excluye a nosotros los creyentes, de pensar en que escuchar la palabra pecado, ¿cierto?, es algo fuerte. Y lo único, ¿cierto?, como dijimos, que hoy día es pecado, es llamar al pecado por su nombre, pecado. Cuando Juan nos habla acerca del perdón de pecado y nos lleva a tomar esta convicción, justamente no nos va a hablar y no nos va a mencionar a un juez y no nos presenta a Dios como un juez, sino que Él nos habla del perdón paternal y nos muestra a un Dios que es Padre y que quiere perdonar nuestro pecado. Él no nos está hablando de un poder judicial, no nos está hablando de un juez, Él nos está hablando de un Dios que es nuestro Padre y que Él quiere perdonarnos. De hecho, no podemos tomar tiempo para eso, pero el Señor Jesucristo, cuando nos enseña a orar, Él nos dice, cuando ustedes oren, van a orar de esta manera: Padre nuestro, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, en otras palabras. Porque Él sabe que en la paz que cada uno de nosotros necesitamos, y ya no esa paz judicial, porque hoy día quizás usted puede decir, pastor, pero yo sé que soy pecador, pero ya tengo esa convicción de decir que si yo muero yo me voy a ir al cielo porque he creído en Jesucristo. Pero sabe, a veces esa paz que Dios nos da frente a la convicción de pecado por nuestra naturaleza no es suficiente para la paz que necesitamos cada uno de nosotros cuando enfrentamos cada día. Porque necesitamos esa paz paternal de un Padre que nos dice, nosotros tenemos comunión con Él. Interesante que Juan nos presenta, ¿cierto?, este tema, y nos dice en Juan, volviendo al capítulo 1, versículo 5, pues vamos allá, ¿cierto? Y nos presenta, ¿cierto?, y nos dice, y este es el mensaje que hemos oído, ¿cierto?, de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Para tener una comunión verdadera, una comunión amorosa, tierna, de un hijo con un padre, una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que Dios es un Dios santo, 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 y que no hay tinieblas en Él. Lo primero que necesitamos reconocer. Verso 6 dice, si decimos, por favor presta atención en esta frase, si decimos,
porque tiene que ver mucho con el hablar, con el decir. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué somos? Mentirosos. Dice que Dios es 3 veces santo y que no hay tinieblas en Él. Pero si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, si hay pecado en nosotros, mentimos. Todos nosotros somos pecadores. Versículo 6, por favor, el 7. Sigamos con el 7. Versículo 8. Ya que lo perdí, no quiero perderlo. Ya me perdí. Versículo 8. Fíjense la frase. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, yo soy santo, yo leo la Biblia, yo oro, yo voy a la iglesia, yo soy santo, soy bueno, soy mejor que otros. Y decimos, ¿cierto?, que no tenemos pecado. Dice, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Debemos tomar convicción de nuestro pecado. ¿Cómo podemos tomar convicción de nuestro pecado? ¿Cierto? Porque sin duda Dios como Padre quiere tener una comunión verdadera con nosotros. Pero también nosotros como hijos debemos desear una comunión verdadera con el Padre. Pero para eso tenemos que ser verdaderos, porque no es suficiente decirlo. Así dice Juan, ¿cierto? No es suficiente decirlo. Sí decimos. Pero no hacemos, no quiere decir que yo lo diga, es que se va a producir. Debemos también quererlo y hacerlo. Y mire, un problema grave de esto es que muchas veces, ¿cierto?, cuando hablamos del pecado, necesitamos nosotros en esa convicción. Quiero presentarles a ustedes 3 ideas que tienen que ver con la mentira. Versículo 6, versículo 8 y versículo 10 vamos a considerar también. ¿Ya? Pues vamos para pensar en esto. Porque debemos ser verdaderos, ¿cierto? Debemos ser verdaderos y no solo decirlo. De hecho, en el verso 10 también dice, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¡Wow! Esto es algo del diablo. No se queden dormidos porque el diablo quiere que se queden dormidos y no escuchen. Despierten. Yo sé que algunos están cansados y el frío da sueño, pero despierten. Diego, despierta. Tú eres pecador si te escuchas. Mire, cuando hablamos de la mentira, tenemos que decir que es del diablo, porque el diablo es padre de mentira. Si hay alguien mentiroso, es el diablo. De hecho, recuerde que él mintió y mintió a los ángeles. No solo mintió a los ángeles, también mintió al hombre, a Adán y Eva. Y dice que él es padre de mentira, es mentiroso. Y cuando hablamos del pecado tenemos que mirar la mentira, necesariamente mirar la mentira. Porque si decimos algo, pero hacemos lo contrario, es algo grave que está sucediendo. Veamos la evolución de la mentira. Pensemos un poquito en eso, como Juan nos presenta. Mire, a veces nosotros mentimos a otros y decimos y negamos nuestro propio
Cuando en nuestro corazón sabemos que las cosas no están bien. Y que a veces estamos quemándonos. Porque recuerden que a veces cuando nosotros, ¿cierto?, pensamos en el pecado, debemos decir que nuestros pecados ocultos pueden terminar en un terremoto terrible. Y cuando nosotros pensamos en la mentira, podemos decir, lo primero es que podemos mentir para negar nuestro pecado y mostrar que todas las cosas están bien. ¿Se acuerdan lo que les decía yo? Tocamos la música, dirigimos, cantamos, predicamos, enseñamos y hacemos como que todo está bien. No pasa nada. Está todo súper bien. No hay nada mal. ¿Mentira? Y mentimos a los demás porque en nuestro corazón sabemos que tenemos pecado. Pero no solamente mentimos a otros, porque en esta evolución de la mentira, el versículo 5 nos dice, ¿cierto? 6. Y este es el mensaje: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No estamos practicando la verdad. Estamos diciendo algo, pero estamos mintiendo. Aún más, ¿cierto? A veces mentimos y decimos, pastor, no pude ir el domingo a la iglesia. Pero es que tuve que trabajar, es que tenía que hacer otras cosas, es que tuve que hacer un trámite, es que tuve que hacer esto otro. Pero en verdad, ¿qué estamos haciendo? Mintiendo. Estamos disfrazando la verdad. Estamos diciendo algo y realmente no estamos diciendo la verdad, porque en nuestro interior sabemos que las cosas no están bien, que a veces no queremos ir porque en nuestro corazón hay rebeldía, hay soberbia, porque no estamos en comunión con Dios. No estamos en comunión con Dios. Segunda cosa, no solamente mentimos a otros, sino que como la mentira va evolucionando, llegamos a un punto, versículo 8, que dice que nos mentimos a nosotros mismos. Nos mentimos a nosotros mismos. Va a empezar a evolucionar la mentira. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué terrible es cuando nosotros comenzamos a creer en nuestra propia mentira. Y cuando nosotros no solamente tratamos de engañar a alguien, sino que tratamos de engañarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, pensamos y decimos, no, todo está bien. Un Dios que ama tanto, ¿cómo va a castigarnos? Si Él sabe que yo no lo quería hacer. Él me entiende. Yo he sufrido tanto en la vida. Las cosas no estaban marchando como yo quería y por eso yo caí en esto. Pero Dios me ama tanto que Él me entiende a mí. ¿Está todo bien? No importa. Si yo voy el domingo y cuando el pastor comience la oración el domingo, yo también pido perdón a Dios y le digo, Dios, perdóname por todos mis pecados. Entonces están todos perdonados. Pero yo sé que me estoy engañando a mí mismo, que yo sé que las cosas no están bien. Pero qué terrible cuando empezamos a creer en nuestra mentira. Porque, ¿saben? Incluso cuando sucede esto, comenzamos a perder toda sensibilidad frente al pecado. Y nos volvemos insensibles. Y podemos llegar a un punto tan peligroso como que nuestra mente comience a cauterizarse. Y no sienta absolutamente nada. Porque comenzamos a pensar, bueno, estamos en el periodo de la gracia. Y por tanto, pequemos. Total, Dios nos perdona. Total, yo peco y después voy, oro y me pido perdón y todo solucionado. ¡Ay, qué mentira más grande nos
engañamos a nosotros mismos. Mire cómo evoluciona la mentira. ¿Mentimos a otro? No mentimos a nosotros. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Miren, cuando la mentira va evolucionando, no solamente mentimos a otros, no mentimos a nosotros, sino comenzamos a mentirle a Dios. Comenzamos a mentir a Dios. Oigan, como si nosotros no supiésemos que Dios es un Dios omnisciente y que nos sabe todo y que sabe lo más profundo de nuestros corazones, que Él puede discernir los pensamientos más profundos, que aun cuando la palabra no está en nuestra boca, o sea, cuando aún todavía no decimos, el Señor conoce nuestro corazón y lo más profundo de nuestro ser. Pero lo engañamos. Y queremos engañarlo a Él. Y queremos mentirle a Él. Y empezamos a decir, Señor, tú sabes que yo hice esto por esta otra cosa. Señor, tú sabes que yo el domingo no fui porque realmente estaba tan cansado. O tenía que trabajar, realmente tenía que trabajar, Señor. Señor, tú sabes esto. Señor, tú sabes, porque debemos decir, nuestro pecado oculto puede ser muy variado. Incluso, Malaquías hablaba de ladrones, cuando no diezmamos y no ofrendamos. Y dice, Señor, tú sabes, Señor, que no puedo dar el diezmo ni ofrendar porque tengo que pagar tantas deudas, tengo que cubrir acá, cubrir allá. Señor, tú sabes. Pero si el Señor sabe que es lo que Él nos ha dado, ¿le podemos engañar? ¿Puedo burlarme de Él? Mire cómo evoluciona la mentira. Si nosotros decimos que somos mentirosos, si nosotros decimos que queremos tener una verdadera comunión con Dios, una comunión de padre a hijo, de hijo a padre, una comunión verdadera, una de las primeras cosas que debemos dejar de hacer es de mentir a otros, de mentirnos a nosotros mismos y de querer mentirle a Dios. Porque Dios sabe todas las cosas. Y a Él nosotros no podemos engañarle. Porque recuerden, dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. No hay tinieblas en Él. Qué importante es tomar la convicción del pecado y entender que nosotros somos pecadores, que hay pecado en nosotros. Debemos partir de ahí. Nadie puede pararse frente a Dios y decir, yo no tengo pecado. Somos pecadores. Algunos ladrones, otros adúlteros, fornicarios, idólatras, mentirosos, un montón de cosas que podemos relacionar y pensar. Cristo murió por tus pecados. Pero como dijimos, no está hablando, y cuando hablamos de esta comunión, no estamos hablando de juicio, porque Él ya pagó nuestra deuda del pecado. Tú y yo somos salvos, podemos decir con libertad y gracia. Pero cuando hablamos de nuestra comunión con Dios, podemos decir con la misma convicción, yo estoy en plena comunión con Dios. Juan nos da la respuesta. Eso solo es posible si nosotros tomamos no solamente la convicción de que somos pecadores, sino también que nosotros comenzamos a confesar nuestro pecado. Si decimos que somos pecadores, necesitamos también confesar nuestro pecado. Y sabe, como Dios, ¿cierto?, trata con nosotros, y Él quiere tratar con nosotros como hijos santos, sin pecado. Y Él, ¿cierto?,
Ya nos ha dicho que no podemos negar que somos pecadores, porque Él lo deja claro aquí, que usted y yo somos pecadores, pero en una relación paternal, Él quiere que nosotros podamos aprender a confesar nuestro pecado. Para eso, necesitamos pensar en la palabra confesar. La palabra confesar, vamos a mirar aquí también, ¿cierto? Porque ahí tenemos que ir al versículo 7 y versículo 9. Quiero que vayamos allá y podamos leerlo y pueda pensar usted en la palabra. ¿Ya? Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra confesar es la palabra griega homologeto. Homologeto significa decir lo mismo. Decir lo mismo. Homologeto es la palabra confesar y significa decir lo mismo. Cuando pensamos en confesar, ¿cierto? Y pensamos que esta palabra en su significado nos invita a nosotros a reflexionar, porque es decir lo mismo. O sea, es poner a Dios de un lado, es poner al pecador del otro lado, ¿cierto? Y es pasar el pecado por en medio y que Dios que está a este lado, el pecador que está a este otro lado, puedan decir lo mismo de ese pecado. Porque cuando pensamos en el pecado, y tenemos que confesar, tenemos un serio problema. Porque cuando vamos a confesar nuestro pecado, siempre vamos con el pensamiento de decir, es que no es tan malo lo que hice. Y pensamos, pero es que hay otros que hicieron algo peor. Y en otras palabras, comienzo a sentirme que soy un poquito mejor, Yo soy más santo. Comenzamos a medir, en otras palabras, nuestro propio pecado. Comenzamos a pensar, a poner una vara frente al pecado. Quiero decirles que cuando nuestros pecados pasan delante de Dios, por pequeño que sea, o por grande que sea, es un pecado. Y si es pecado, como Él es luz, no hay tinieblas en Él. Por lo tanto, cuán pequeño sea y cuán grande sea, es pecado y es desagradable, es horrible, es apestoso, es indigno de un Dios que es santo, santo, santo. Por lo tanto, cuando tomamos la convicción de que debemos confesar nuestros pecados, debemos entender que confesar es decir frente a mi pecado lo mismo que Dios diría por mi pecado. ¿Saben? En todos mis años de experiencia he escuchado a mucha gente orar y decir, Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, perdona nuestros pecados. A veces oramos así, incluso nosotros. Pero quiero decirle que eso es perder el aliento, es perder fuerzas y es perder tiempo. Porque nuestra oración es sincera y verdadera, en una verdadera, amorosa comunión con el Padre. Debe ser, ¿cierto? Vamos a ver rápidamente. Debe ser en una forma
sincera. Y debe ser cierto, porque no podemos confesar nuestros pecados de una manera tan liviana. No podemos esperar que el día termine para confesar nuestros pecados. No podemos esperar que termine la semana para confesar nuestros pecados. No podemos esperar el culto para venir a pedir perdón por nuestros pecados. Necesitamos tomar una convicción y donde nosotros estemos convencidos de que somos pecadores y que necesitamos confesar nuestro pecado. ¿Cómo debemos hacerlo? Rápidamente. Tres cosas. Primero, debemos hacerlo inmediatamente. Debemos hacerlo inmediatamente. Mire lo que dice el versículo 7 y versículo 9. Dice, quiero tomar solamente de la parte. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Jesucristo dice en el momento, es presente, debe ser inmediato esa confesión. Mire lo que dice el versículo 9. Si confesamos ahora, en este instante, debemos hacerlo. Debemos formar un hábito verdadero, sincero, de que cuando pecamos tomemos la convicción de reconocerlo y luego, ¿cierto?, confesarlo. Necesitamos ser sensibles a nuestro propio pecado. No debemos permitir que en nuestra vida se desarrolle un pecado, porque muchas veces, ¿cierto?, cuando dejamos ese pecado, Satanás quiere convencernos, mintiéndonos, como ya hemos visto anteriormente, para que nosotros creamos esa mentira de que nosotros somos buenos y somos salvos, y que por esa razón tenemos comunión con el Padre. Pero quiero decirle que Juan nos quiere mostrar que una verdadera vida en el Espíritu es una vida que confiesa su pecado. No es, y quiero que entienda bien, no es dejar de pecar, porque el diablo nos ha engañado. Y cuando pensamos en la santidad terrenal, en la santidad en nuestros tiempos, es pensar y creer que debemos dejar de pecar. Pero eso es una mentira. Porque Juan nos enseña y nos dice que usted y yo somos pecadores. Y hasta que pisemos el último día en esta tierra, seremos pecadores. Y el diablo quiere engañarnos y decirnos a nosotros, tienes que ser santo, deja de pecar. Pero eso es imposible. Se lo digo yo, que soy pecador. Pero una vida llena del Espíritu, una vida que quiere vivir en comunión con Dios, es una vida que es sensible al pecado para confesar este pecado y pedir perdón a Dios por lo que ha hecho. Porque también, quiero que ustedes puedan escuchar en mi palabra, esto no es liviano, porque no le estoy diciendo que es liviano. Quiero que tome el peso de ello. Cuando uno peca, porque somos pecadores, uno siempre puede tener el perdón. Siempre. Porque, ¿sabe? Dice Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9, dice que no hay pecado tan pequeño ni pecado tan grande hoy día que Dios no pueda perdonar. Mira lo que dice Juan 1:7. Dice, cuando habla del pecado, dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
nos limpia de todo pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Dios puede perdonarnos todo. Vuelvo a decir, no quiero ser liviano, no quiero que usted sienta que esto es liviano, pero si usted ha cometido un pecado, si usted se ha sentido pecador, si usted ha cometido, ¿cierto?, una falta contra Dios, quiero decirle que Dios puede perdonarle o Dios le ha perdonado, porque Él es un Dios de perdón. Pero para eso debemos decir lo mismo. Si mi pecado pasa ahí enfrente, no puedo decir, Señor, perdóname por todos mis pecados. Debo decir, Señor, perdóname porque he adulterado. Fui un adúltero. Señor, perdóname por eso. Señor, te he robado. Perdóname, Señor, porque he sido un ladrón. Señor, he mentido contra ti. Perdóname porque he sido un mentiroso. Debo decir lo mismo que Dios diría cuando mi pecado pase enfrente de mí y enfrente de Él. No puedo ocultarlo. No puedo seguir engañando. Dios conoce mi pecado. Dios sabe lo que hay en lo más profundo de mi corazón. Y debo decirle, Señor, perdóname por esto. Pero recuerde, ninguno de los que estamos aquí puede decir, yo no tengo pecado. ¿Qué hay en tu corazón? Dijimos en algún momento, hay que evaluarse. Debemos evaluarnos y decir que hay aquí adentro en lo oculto. ¿Qué estás escondiendo? No lo escondas más. El diablo quiere eso. Dios quiere tener una comunión verdadera contigo, amorosa, de padre, hijo, de hijo a padre. Él te ama. Él te ama. Él sabe antes que tú eres pecador. Él sabe que tú eres pecador, pero Él te amó, te ama así. Pero Él no puede tener una comunión verdadera contigo si no hay una confesión de tu pecado. Pero diciendo lo mismo, hablando lo mismo, reconociendo y pidiendo perdón y sintiendo el dolor, la tristeza, la angustia de que tú has ofendido. Como dijo pródigo, cuando pecamos deberíamos sentirnos como dijo pródigo. Señor, yo no soy digno. Señor, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire qué amoroso. ¿Qué hacemos los creyentes? Bueno, Señor, yo pequé y pecamos, y a veces llegamos aquí, llegamos a la iglesia como si no hubiese pasado nunca. Y a veces llegamos aquí, ¿cierto? Nos instalamos como si nada. Vivimos nuestra vida, nos vamos a otro lado, estamos en otra iglesia, como si nada hubiese pasado, pero estamos bien. Mentiroso. ¿Mentiroso? No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Dios en su palabra. Porque una vez que tomamos convicción, confesamos nuestro pecado, comenzamos a vivir una vida llena del Espíritu. Y recuerda, una vida llena del Espíritu no es dejar de pecar, sino es tomar conciencia de nuestro pecado, confesarlo, pedirle a Dios inmediatamente. Debemos ser específicos, pidiendo perdón a Dios y confesando nuestro pecado por su nombre. No debemos gastar tiempo ni aliento cuando sabemos y oramos que el Señor conoce todas las cosas antes que nosotros se las digamos. Pero Él tiene el poder para perdonarnos y limpiarnos de toda cosa. Y debemos orar
esperar confiadamente de que el Señor puede perdonarnos todo lo que nosotros hayamos cometido. Y que Él puede restaurarnos y que Él nos recibe con un vestido, un anillo, un calzado nuevo cada vez que de verdad venimos a Él arrepentidos. Arrepentidos. Qué importante, hermanos, es esto. Que nosotros vengamos a Él arrepentidos. Porque es lo que va a permitir nuestra verdadera comunión con Dios. Pero no solamente nuestra verdadera comunión, sino la conquista. Ese es el punto, con esto termino. La conquista de nuestro pecado. ¿Recuerda lo que dijimos? Debo tomar convicción de mi pecado. Debo confesar mi pecado. ¿Por qué? No puedo decir y debo entender, como dijimos, que ser santo no significa dejar de pecar, sino reconocer que soy pecador, que necesito confesar ese pecado frente a Dios para vivir una vida llena de virtud. Juan, en el capítulo 2, dice, versículo 1, hijitos míos, mire qué tierno es Dios, nuestro Padre. Una relación que Él quiere tener amorosa con nosotros, porque nos ama. Y nos ama más allá de nuestro pecado, porque Él sabe que nosotros somos pecadores. Él dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si pecamos, porque somos pecadores, Él dice, bueno, hijitos míos, yo escribo todo esto, que ustedes tomen convicción de pecado, que entiendan que son pecadores, que van a pecar, que hay algo a lo mejor oculto en sus corazones, algo que no estás haciendo, algo que no está honrando a Dios, algo que está privando tu comunión con Dios, esa comunión amorosa de padre a hijo, de hijo a padre. Dice, bueno, yo he escrito todo esto para que tú lo aprendas y para que tú aprendas a tener una verdadera comunión conmigo. Porque si tú pecas, dice, confiesa ese pecado. Confiesa ese pecado. Y conquístalo. Porque cuando hablamos del pecado, interesante porque Juan aquí dice, para que no pequéis. Pareciera una contradicción, ¿cierto? Porque ya nos ha dicho que somos pecadores. Que si decimos que no tenemos pecado, nos ha dicho varias veces, son mentirosos. Pero dice, para que no pequéis. Hermanos, el único que puede ayudarnos a conquistar aquellos pecados que se quedan pegados en nosotros y que son una práctica y que incluso, yo no voy a tomar mucho tiempo en esto porque debo terminar, que incluso estos pecados los heredamos a nuestra propia familia y se van produciendo de generación en generación estos pecados, porque los heredamos. Hay varios ejemplos en la Biblia de hombres, mujeres que pecaron y sus hijos hicieron lo mismo. La idea es esa. Cuando pecamos, dice, y hacemos del pecado una práctica en nuestra vida, comenzamos a practicar ese pecado una y otra vez y pedimos perdón una y otra vez y lo confesamos una y otra vez, dice, el único que puede ayudarte a conquistar ese pecado es el Señor Jesús. Porque Él, así como murió en la cruz por tu pecado y te liberó del juicio, Él también está intercediendo y
su intercesión es para que tú entiendas que eres pecador, pero que no hay nada, ninguna cosa que te pueda separar del amor del Padre. Porque te ama. Y Él quiere darte la victoria frente a un pecado. Ese pecado que quiere esclavizarte, ese pecado que quiere atraparte, que es ese pecado que quiere privarte de esta hermosa comunión con Dios el Padre. Él quiere liberarte de eso. Por lo tanto, el único que puede ayudarte a conquistar eso es el Señor Jesucristo. Y tú necesitas entregar tu vida completamente a Él. Y cuando tú no eres capaz de controlar, tú tienes que ponerlo en las manos del Señor y pedirle honestamente, así como tú tienes que orar inmediatamente, específicamente, ¿cierto? De tu pecado, también tu pecado debes decirle al Señor: ayúdame, Señor, en esto. Yo no puedo vencer con esto. Me tiene atrapado. Quiero que tú quiebres las cadenas, las cortes y me liberes de esto. Porque el único que puede hacerlo es el Señor Jesucristo. Él te ama. Él quiere que tú seas victorioso. Él venció el pecado por ti. Y quiere que tú lo venzas con Él. Con Él. Hermanos, hoy día muchos no hablan de esto. Porque no es bien visto hablar del pecado. Pero eso nos ha privado de mucho tiempo de tener una verdadera comunión con Dios. Dios nuestro Padre, el Dios que nos ama como hijo, el que nos ha adoptado como sus hijos y que todo su inmenso amor ha sido revelado para darnos esa posición, la posición de hijo. Juan decía: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados sus hijos. Porque Él quiere que seamos santos, como Él es santo. Pero tú debes entender cuál es tu batalla, tu lucha frente a ti.